Buenísimo. Bien, chicos. Entonces, nada, agradecerles nuevamente el estar aquí con nosotros y compartir estos conocimientos que tenemos preparados para ustedes el día de hoy. Ponemos siguiente, Clau. Sí, en la agenda de hoy vamos a tocar estos temas: aprendizaje versus conocimiento, enemigos del aprendizaje, zonas de aprendizaje, y va a haber una parte de feedback sobre la sesión. ¿Ok? En esta sesión vamos a tratar sobre estos temas súper interesantes, súper candentes. Vamos a dividir esta sesión en dos partes y la idea es que sea súper interactiva. Vamos a compartir distintas distinciones, valga la redundancia, y luego interactuaremos con ejemplos y los conceptos impartidos entre todos. ¿Vale? Como acuerdo de equipo para esta sesión, le pedimos súper participación activa. Esta sesión es de todos nosotros. Así que vamos a compartir conocimientos, vamos a divertirnos, vamos a pasarlas bien. Les súper sugerimos que tengamos la cámara encendida para poder conectar entre todos. Muchas gracias, Rosita, por prender tu cámara. Si los demás se animan a prender la cámara, estaría súper genial. Gracias, Víctor, por prender tu cámara. Muchísimas gracias. Fuyuki, muchas gracias. Fuyiki, perdón. Gracias, Walter, por prender tu cámara. Y lo demás, así que estamos en la zona de caritas, así para vernos y conectarnos. Súper energizados. Y bueno, para interactuar, levantemos la manito virtual, ¿ok? El micrófono sí apagado para que no se filtre ningún ruido si es que por ahí no estamos participando. Y el permiso para grabar, que ya les comenté al inicio, así que por eso la grabación está iniciada. Muchísimas gracias, Cintia, por conectarte. Hola, ¿cómo estás? Ella como siempre. Bien. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, hola. Bien, entonces vamos a iniciar con una pregunta, ¿vale? Esta pregunta, o sea, de hecho que nosotros todavía no hemos tocado ninguna distinción, pero se las lanzo así, ¿no? A ver, hacer un brainstorming entre todos. ¿Qué es aprendizaje y qué es conocimiento? Que levanten la manito y de ahí interactúan en el concepto que ustedes tengan, qué es aprendizaje y qué es conocimiento. ¿Qué comprenden por uno o por otro? Los leo por el chat o también los escucho por el micro. Acá no hay respuesta buena, no hay respuesta mala. Estamos para aprender y para comprender, para enseñarnos entre todos, ¿vale? A ver, ¿se me escucha? Sí, señor Castelo. A ver, aprendizaje es es el conocimiento, ¿no?, que uno llega a capturar, ¿no? Y entendería que conocimiento es el aprendizaje que uno llega a compartir. Ok, gracias por compartirnos tu distinción, Oscarcito. ¿Quién más se anima, chicos? Aprendizaje es cuando tú vas a tomar conocimiento de algo, ¿no? Y ya el conocimiento es el conocimiento en sí, ¿no? Cuando ya aprendes, ¿no? Ok, buenísimo, Rosita. Gracias. ¿Alguien más que por ahí quiera comentarnos sobre estas distinciones? O de pronto por el chat, si quieren. Diría que el aprendizaje es la acción mediante la cual llega el conocimiento. Interesante. Gracias, Pau. Cintia. Hola, Jesús. Bueno, el conocimiento creo que lo puedes adquirir, ya sea escuchando, leyendo un libro, no sé, escuchando un maestro, y el aprendizaje es cuando pones en acción el conocimiento y tienes la experiencia de la información que ya tienes. Buenísimo, buenísimo. Interesante lo que traes también, Cintia. Buenísima la intervención de todos, chicos. Mil gracias por interactuar. Y nada, ahora vamos a entrar ya a hilvanar todos estos conceptos que ustedes nos han dado
en el siguiente slide y ir profundizando unas capas más abajo y luego vamos con unos ejemplitos, ¿vale? Vale, bueno, muchas gracias de entrada a todos por acompañarnos. La idea es pues darles como una distinción de qué es aprendizaje y qué es conocimiento, enfocados desde el coaching ontológico. Entonces, todo lo que decían en sí estaba muy alineado con lo que vamos a hablar en el concepto. Cuando hablamos de conocimiento, nosotros hablamos es más de información que nosotros adquirimos, recibimos, ¿sí? Cuando hablamos de aprendizaje, hablamos más del tema de la experiencia o del saber hacer, el proceso en el cual nosotros adquirimos y desarrollamos habilidades y hacemos las cosas, ¿sí? Por lo menos pasamos del no sé hacer algo al hacerlo. Está más enfocado con lo que es la práctica y más enfocado en el hacer, pero en el hacerlo de una forma efectiva, o sea, una ejecución efectiva que me permite expandir mis capacidades para ejecutar algo. Por ejemplo, nosotros cuando empezamos a manejar, nosotros en ese aprendizaje, nosotros adquirimos como unos conocimientos, digamos, nosotros empezamos a hacer el curso de conducción. Ahí nosotros adquirimos un conocimiento porque nos dan una información. Esa información, ¿en qué consiste? Entonces, las señales de tránsito, bueno, te explican cómo es el tema del motor teóricamente para que tú tengas ese conocimiento. Ya cuando tú empiezas un proceso de aprendizaje que incluye una experiencia, que ya es tomar el carro y empezar a manejarlo, ¿sí? Al principio ese proceso de aprendizaje nos cuesta un montón y decimos, estamos en proceso de aprendizaje porque tenemos que ser muy conscientes de lo que estamos haciendo, o sea, no es algo de que, como cuando tú aprendes a manejar, que tú coges el carro y tú no eres consciente de que tienes que oprimir el clutch para cambiar, para hacer los cambios, sino tú ya lo haces en automático, en modo muy natural para ti. En ese momento tú ya dices, yo sé manejar un carro, ¿sí? Durante el proceso de aprendizaje tú tienes que ser muy consciente de cada uno de los pasos que tú ejecutas. Entonces, ese es un tema que siempre nos cuesta. El tema del aprendizaje es un poco duro, nos cuesta en el proceso, pero al final cuando ya lo hacemos es muy chévere porque tú ya ejecutas las actividades y realizas las acciones sin que te cueste. O sea, en ese momento tú ya dices, ya aprendí. Sin embargo, el aprendizaje es una opinión. ¿Por qué es una opinión? Porque está basado en el observador, que puedo ser yo o puede ser otra persona que está observando lo que yo estoy haciendo. Por ejemplo, yo puedo ir yo puedo decir, yo sé pintar, ¿sí? Y yo puedo dibujar un cuadro que a mi juicio, por eso se habla de una opinión, a mi juicio tiene pues como los estándares y es muy bonito y sí, pero puede llegar un maestro, una persona que realmente haya estudiado mucho y sepa mucho de pintura y puede decir, no, ella dibuja y pinta, pero pues no con técnica, o sea, ella en sí no sabe pintar. Por eso decimos que el aprendizaje es una opinión y está más enfocado en eso, en saber hacer, en la experiencia. Hay algo que detiene un poquito, o sea, cuando nosotros hablamos de conocimiento, hablamos de conceptos, cuando hablamos de aprendizaje son cosas que nosotros sabemos hacer. Hay un concepto que me puede como, cuando confundimos conocimiento con aprendizaje y decimos que es lo mismo, podemos caer en un concepto que se dice análisis parálisis. ¿En qué consiste ese concepto? En que yo pretendo conocer o tener mucha información de algo para luego irlo a ejecutar. Entonces yo me quedo
recibiendo y absorbiendo conocimiento. Y como siempre digo, me falta, porque siempre que uno aprende, uno se da cuenta que le falta aún más por conocer. Me quedo conociendo y nunca ejecuto y en sí nunca aprendo. Entonces, es un concepto que tenemos que tener muy en cuenta para hacer la distinción y no caer como en ese error de pensar que aprendizaje y conocimiento es lo mismo. Porque en ese caso yo voy a decir, hasta que no conozca todo lo de un carro, por ejemplo, volviendo al caso del carro, hasta que no conozca todo lo del carro, yo no voy a conducir, porque pues necesito primero conocer el carro, cómo funciona, cómo es el tema de la combustión. Entonces, si me quedo ahí, nunca aprendo, porque realmente el aprendizaje está dado es en la acción, en lo que tú, en hacer eso, y está dado. Y tú ya puedes decir, yo ya sé algo cuando tú lo haces sin esfuerzo, cuando ya es algo natural en ti y cuando tú ya lo puedes explicar. Eso es como un indicador. Aparte, pues, independiente de que el aprendizaje sea una opinión, nosotros podemos pensar que ya aprendimos algo cuando lo hacemos de esta forma, de forma automática. El aprender va más allá del conocimiento porque está asociado con la práctica, con la experiencia, con el hacer, con el transformar las cosas, ¿sí? Está más dado a eso. Pues digamos que esos son como los diferentes conceptos. Entonces, conocimiento está dado más con obtener información acerca de algo y el aprendizaje está dado más con el hacer. Pasar del no hacer algo al saberlo hacer, pero hacerlo de forma efectiva y pues hacerlo sin que nos cueste, por así decirlo. Entonces, esos son como los dos conceptos que les queríamos compartir y pues lo vamos a ver como más claro con un ejemplo que nos trae Dani. ¿Me escuchan? Estaba muteado, creo. Ya estamos, ¿cierto? Sí. Ya. Buenísimo. Buenísimo. Gracias. Sí, de hecho que en síntesis el aprendizaje es más que nada un proceso, ¿no? Y ese proceso vamos enriqueciendo y dentro del cual también podemos ir adquiriendo conocimientos, ¿no? Y en este ejemplo que ahí nos está mostrando en pantalla Clau, uno súper simple, ¿no? Como para poder sintetizar todas las distinciones que nos acaba de bien comentar Clau, ¿no? O sea, imagínate, yo me puedo leer 300 libros, una enciclopedia, para andar en bicicleta y adquirir mucho conocimiento. Ya que me muevo un capo, ¿no? Pero, ¿ustedes creen que leyéndome miles de libros yo voy a aprender a manejar? O muchos que hemos aprendido a manejar bicicletas, de manera teórica uno podría aprender. ¿Qué opinan? ¿No es cierto? Claro. Y como dice un dicho, un adagio, se aprende haciendo, ¿no? O en el andar, ¿no? Entonces, la práctica hace al maestro. Entonces, este es un ejemplo y de las diferencias de conocimiento y de aprendizaje, de que yo puedo adquirir en ciertas materias o ciertas cosas mucho conocimiento, pero no necesariamente voy a tener la habilidad de ejecución, ¿no? Que es un proceso que me da en el aprendizaje, ¿no? Entonces, lo mismo pasa acá con la bicicleta, ¿no? O sea, yo tengo que ir practicándolo poco a poco. Creo que muchos de nosotros hemos pasado por este proceso, creo que la mayoría hemos manejado bicicleta y me incluyo, ¿no? Nos hemos raspado y todo, pero todo eso sí es un aprendizaje, ¿no? Entonces, haciendo la práctica, ¿no? En ese proceso. Entonces, y bueno, y también como comentaba Clau, esto puede ser mi opinión. O sea, en algún rato de la vida, imagínate yo agarro y ya aprendí a manejar. Digo, ya, pucha, soy el master duster manejando, ¿no? Y de repente, brother, agarro y veo un man que se da esa vuelta que está ahí, un 360 a veces en el aire. Uf, tremendo, ¿no? Entonces, en mi opinión, yo dije, yo pensé que sabía manejar.
pero mira, también se puede manejar sin manos, también puedo empezar a hacer piruetas. Entonces, puede cambiar un poco mi distinción y mi opinión de lo que en ese momento yo conozco y lo que he aprendido, y quizás me falta más, ¿no? Entonces, por eso es que también el aprendizaje en cierta manera, y dependiendo del contexto en que nos encontramos, es una opinión muy personal, ¿no? Bien, eso con esa distinción. No sé si se comprendió, chicos. ¿Todos claros? ¿Tienen alguna duda, consulta, pregunta, inquietud hasta el momento? No. El silencio quiere decir que estamos 10 de 10. Yo creo que sí, Dani. Top one, top one. Sí, sí, sí. El ejemplo muy claro. Buenísimo. Genial. Bueno, entonces, ya que la tenemos claro y estamos ya graduados y certificados en estas distinciones, querían que nos compartan ustedes algún ejemplo que ustedes tengan sobre aprendizaje y conocimiento, algo que les haya pasado en su día a día, que nos traigan alguna distinción a la mesa. Dale, Fuyiki, creo que levantaste la mano. Sí, miren, hola, ¿me escuchan? Sí, y ahora sí te escuchamos. No se duplica la voz, ¿no? No, no, se te escucha un poquito lejos, pero no se duplica. Ya, por ejemplo, yo he conocido personas que leen bastante sobre empatía, pero son nada empáticos, ¿no? Y, por ejemplo, alguna vez me tocó trabajar con un jefe que era así, ¿no? Hablaba todo, ¿no? Que hay que ser empáticos, todo, y cuando nos hicieron una evaluación de equipo, donde justo medía la empatía, era un dato donde al equipo nos bajaba, ¿no? Y una cosa es, pues, así él haya leído, de repente no lo lleva a la práctica o no sabe cómo hacerlo, ¿no? Y lo asemejo mucho al ejemplo que decía Jesús de la bicicleta, ¿no? Buenísimo. Gracias, Fuyiki, por compartirnos el ejemplo. ¿Alguno más por ahí que se anime? Aprendizaje y conocimiento. Si quieran compartirnos alguna experiencia. ¿Me escuchan? Sí, Juli, te escuchamos. Sí, bueno. Primero este Teams no me gusta. No, pues algo sobre el aprendizaje es que nosotros limitamos mucho el aprendizaje, pues respecto a lo que las personas dicen, ¿no? Por lo menos yo una vez instalé el sistema operativo Ubuntu y lo dejé en la casa y mi mamá entró, ¿sí? Cuando yo vi estaba en Ubuntu escuchando música y todo, yo decía, pues a mí no se me hubiera ocurrido, ¿sí? Entonces, nosotros limitamos, ¿sí me hago entender? O sea, como decir, el paradigma es solo puedo usar Windows, por ejemplo. Entonces, en el aprendizaje te limitas de una vez, ¿sí? Porque la gran mayoría no lo hace, ¿sí? Entonces, cuando pierdes eso, como decir los niños, o sea, ellos no saben, ¿sí? No tienen como esos conceptos. Entonces, el aprendizaje puede ser mayor porque es que el aprendizaje está relacionado con la observación. Cuando tú aprendes a observar, pues aprendes también, o sea, puedes adquirir mayor conocimiento, ¿sí? Y puedes, como tú dices, observar que las cosas se pueden hacer de diversas formas, no solo como tú crees. Sí. Muy claro Eso ese es. ejemplo, Juli. Y pues ahí acotaste el tema de los niños y ese es el ejemplo más claro que podemos ver de aprendizaje. Los niños cómo aprenden a hablar, cómo aprenden a caminar, hablando y caminando. O sea, no hay un libro, no hay unas instrucciones, sino lo que tú decías, observando y haciendo. Finalmente es la forma más natural de aprendizaje. Y en ese instante es algo muy particular lo que traes de los niños, de que ellos no tienen limitaciones.
ya a medida del tiempo uno se va limitando con los juicios de otras y los mismos juicios propios de que uno no puede o que no es bueno para esto, pero los niños es el ejemplo más claro y más puro de aprendizaje que uno puede ver. Gracias por el ejemplo. Para continuar, vamos a proyectarles un videito que nos muestra como la importancia de aprender haciendo y la importancia de hacer cosas diferentes. Sí, y nos vamos perfilando para la siguiente distinción que le queremos traer también en esta noche. Este video me gustó mucho, espero que lo disfruten. Están súper atentos a este video porque trae mucha reflexión, muchachos. Wow, ¿Se escucha bien? esto fue Sí. un verdadero desastre. Ay, me da mucho gusto no ser pop. ¡Qué perdedor! ¿Cómo se le ocurrió a Shifu? ¿Cómo se le ocurrió a Uguay? Creo que nos escuchó. Yo no oí nada. Ah, dijo que eres un perdedor. Lo siento, Uguay. ¿Puede dejar de hacer eso? ¿Qué tal tu primer día de maestro? Fue humillante. Eso escuché. ¿Quién se lo dijo? ¿Tigresa se lo dijo? Me lo dijo Mono, y Grulla, y Mantis, y tu papá, y la señora Chau de la tienda de regalos, y los patos que acaban de pasar, y Tigresa también. ¿Ah, sí? Y también le dijo que ya no lo voy a volver a hacer porque me retiro. ¿De dar clases o de ser humillado? De ambas. No sé por qué pensó que podía dar esa clase. Ah, ya sabía que no. ¿Qué? ¿Lo hizo para que fallara? ¿Por qué? Si solo haces lo que ya sabes hacer, no vas a llegar a ser más de lo que eres hoy. Profundo. Si siempre haces lo que ya sabes hacer, no vas a llegar a ser más de lo que ya sabes hoy. Me quiero quedar con eso último, pero creo que nos trae mucho aprendizaje, o sea, ese video. Y con ese pie derecho del video, queremos pasar hacia la siguiente distinción, porque así como nosotros ya conocemos ahorita la distinción de lo que es aprendizaje y conocimiento, hay su otro lado, ¿no? Hay enemigos del aprendizaje. Y ahorita lo que vamos a tocar son algunos puntos. Pueden que hayan más. Si ustedes quieren compartir más que estos, libertad total. Pero yo les voy compartiendo estos que pudimos recopilar, ¿vale? Y de repente por ahí se nos ocurre otro y nos van contando. Entonces, a ver, tenemos la ceguera, ¿no? Que un enemigo del aprendizaje clásico es la ceguera, ¿no? O sea, porque a veces no sé que no sé. O sea, puede pasar. O de repente estamos convencidos de que sabemos lo suficiente y para aprender nosotros, para tener un aprendizaje, tenemos que reconocer quizás que no sabemos, ¿no? Y a partir de esa brecha, empezar a descubrir, ¿no?, nuevas posibilidades. Entonces, una distinción nueva, como un enemigo del aprendizaje, es la ceguera, ¿no? O a veces ni siquiera sé que algo no sé, ¿no? Entonces, tenemos que ser súper conscientes en general de nuestro entorno para no caer en este enemigo. Ese es el número 1. El 2, el miedo, el temor, clásico, ¿no? Tengo miedo a no ser tan bueno. Podría ser, ¿no? Lo tengo por ahí, ¿no? No está acá, pero igual lo agrego. El temor es un enemigo del aprendizaje. Después, a ver, tomo uno del final, que dice ahí el orgullo. El orgullo también, ¿no? Puede ser que sea, el orgullo también es un enemigo del aprendizaje, ¿no? De repente yo mismo me puedo decir, no tengo limitaciones, ¿no? No me gusta depender de nadie, no tengo nada para aprender. Quizás a veces somos un poco autosuficientes y esto nos impide y es un enemigo de que nosotros generemos de alguna forma aprendizaje, ¿no? Que va muy de la mano con el que sigue, que dice creer que lo sabes todo, ¿no?
los todistas. Esa es otra distinción, ¿no? La vergüenza, ¿no? No quiero hacer el ridículo. El miedo al ridículo también, enemigo del aprendizaje. Aquí no nos ha pasado por ahí que quizás nos da vergüenza hacer ciertas cosas, ¿no? Y por vergüenza y por temor dejamos de hacer ciertas cosas y nos negamos quizás la oportunidad de abrir nuevas posibilidades en nuestra vida, nuevas posibilidades de brillar nosotros como seres humanos. Así que la invitación, como en cada distinción que vamos tocando acá, es que vayamos haciendo mucho insight y nos vayamos quizás identificando con cada uno de estos enemigos que les voy compartiendo y que veamos en cuál quizás nos está deteniendo a nosotros a aprender en los diferentes contextos en los cuales nos encontremos, ¿vale? Otro, la desconfianza. A veces la falta de confianza en uno también es un enemigo del aprendizaje. Es importante porque a veces nos pasa, e incluso a mí me ha pasado personalmente, que en ocasiones sentía mucha desconfianza de mí mismo, ¿no? Y yo recibía feedback incluso de las personas que estaban a mi alrededor, y me decían, oye, man, pero tú te ves seguro, hablas seguro, no tienes como que ese don de liderazgo, ¿no? Y yo no me la creía, ¿no? Yo sentía mucha desconfianza en mí. Y ahí veo una ligera sonrisa en Rosita, que tiene su cara prendida, porque sé que ella también estuvo parte en el entrenamiento anterior que estuve, y bueno, ahí nos dimos mucho feedback y hay mucha evidencia, ¿no? Pero ese es un enemigo del aprendizaje, porque realmente atravesar esas conversaciones para que nosotros podamos crear nuevos contextos y en este proceso de aprendizaje es súper importante, ¿no? Muy importante, muchachos, chicos. Otra distinción, por ahí las excusas, quizás la falta de tiempo, el no querer cambiar, la edad, ¿no? Es otro enemigo del aprendizaje. La edad, por ejemplo, como Kentucky Fried Chicken, ¿no? ¿A qué edad el man dijo, voy a hacer este negocio? Y la rompió, hizo la cadena más grande a nivel mundial, ¿no? Entonces, no se limitó, ¿no? A veces también la victimización, ¿no? Decir, yo no soy capaz de hacer esto, ¿no? Yo no soy capaz, yo no puedo, ¿no? A mí me pasaba mucho con hablar delante del público, ¿no? Y además esto a mí me estira. Creo que se lo he comentado ya en cada webinar, creo. Entonces, para mí es un desafío y estoy atravesando mis conversaciones con ustedes y bueno, siempre gracias por el apoyo de todos. Entonces, pero, o sea, eso me abre a mí nuevas posibilidades, ¿no? También de compartir, de aprender junto con ustedes, ¿no? De aprender, de compartir y de co-crear estos espacios bonitos que podamos cosechar entre todos nosotros, ¿no? Otro también la pereza, ¿no? A veces procrastinamos, ¿no? Y no quiero esforzarme, ¿no? Estoy perezoso, ¿no? Estoy perezoso, estoy en mi cama, ya estoy en mi zona de confort, que justo lo vamos a ver más adelante, ¿no? Esa es otra distinción nueva. Pero nos pasa que la pereza también es por mucha, no sé, a ver, llenar los espacios con ir al cine, porque ahí también me gusta ir al cine, sacarle la realidad o esto, que está bueno desconectarnos, pero siempre y cuando eso no se convierta en el principal foco que nos impide llegar a nuestros objetivos o nos impida aprender nuevas cosas para llegar al propósito, que también es importante que lo tengamos claro para avanzar en nuestra vida, ¿no? En tener claro el why, el por qué, como dice Simon Sinek en su libro. O el enojo también, pues, ¿no? El enojo, justo hoy atravesé un episodio por ahí y quizás nos impida aprendizaje y también nos da aprendizaje. Yo creo que ambas. Así que les traigo estas distinciones, chicos, y quisiera, para no extenderme con algunos conceptos más, que interactuemos y se las lanzo, ¿no? En base a todos estos que yo les acabo de comentar y en base a los contextos que ustedes que nos acompañan tenemos, ¿en cuál consideran que ustedes están, ¿no? ¿En cuál consideran por ahí que
que se sienten identificados. ¿Cuál es su principal enemigo? Y de paso pueden hacer una declaración, que lo que ya estuvimos en clases pasadas, saben que la declaración es poderosa, que lo que tú declaras, lo que crees, lo creas, y lo que tú declaras, creas un contexto nuevo. Así que, vamos muchachos. Enemigos del aprendizaje. ¿Quién dijo yo? Para mí el tiempo. Ok. ¿Y en qué sentido el tiempo, Rosita, consideras que te está impidiendo aprender, ¿no? Ser un enemigo del aprendizaje? A veces yo quedo en una hora, por ejemplo, hoy día me pasó que quedé contigo en que íbamos a estar en mi casa, todo, pero el tráfico estaba insoportable y no pude llegar a la hora. Siempre me pasa esas cosas, por ejemplo. Surge un imprevisto y el tiempo siempre me hace que no cumpla con lo que tengo que hacer. Ok. Y en algún rato esa falta de repente de gestión del tiempo te ha impedido aprender algo más, quizás, ¿no? Podría ser, ¿no? Que ya está más enfocado en esta parte, ¿no? Quizás por el tiempo, por ahí, no sé, dejamos de hacer cosas, ¿no? De aprender cosas, Así es. avanzar. Así es. Bien. Gracias, Rosita. ¿Alguno más que nos quiera compartir con qué enemigo del aprendizaje está luchando actualmente? O de pronto el que más se le repite, de pronto lo que decía Rosita, la falta de tiempo, de pronto, no en este momento, pero algún enemigo que tengan identificado de los que mencionó Dani o cualquiera que ustedes identifiquen. Cintia. De pronto podría ser la autocrítica. Uno a veces siempre siente como que tiene mucho por mejorar y a veces no es tan cierto. Uno ya está en un nivel donde puede, como decimos, lanzarse al agua y hacer algo más que lo que uno considera. Uno a veces se critica mucho. Buenísimo, Ricardo. Ricardo. Y más o menos eso es lo que se hablaba del análisis parálisis. Uno cree que necesita demasiado conocimiento para lanzarse a hacer las cosas y se queda como ahí. Entonces, está como muy conectado con esa parte. Gracias. Sí, buenísimo. Rosita, tenías la mano levantada. Rosita, perdón, Cintia. A ver, yo más que todo quería compartir algo que he aprendido hace unos días con una coach de motivación que se llama Mel Robbins. Hablaba acerca de cómo seguir tu intuición, esa voz, ¿no? Esa voz interna que te dice qué hacer. Cuando tienes ya la respuesta de lo que tienes que hacer, solamente tienes 10 segundos para poder hacerlo. Es decir, tu cerebro solamente tiene esa ventana de 10 segundos para hacer, ¿no? Para tomar acción. Si es que no lo haces en esos 10 segundos, simplemente ya no lo haces más, ¿cierto? O sea, aparecen las excusas, aparecen los miedos, aparece la vergüenza. Entonces, lo que ella decía, ¿no? Para poder tomar acción en ese tiempo, tenía una técnica que llamaba la técnica regresiva, que es de los 5 segundos. Mientras que te viene la idea, tú cuentas 5, 4, 3, 2, 1 y ya lo tengo que hacer, ¿no? Para simplemente ganarle a ese tiempo que tiene el cerebro de que ya vas a hacer las cosas y simplemente, en vez de llenarte la cabeza de todas esas cosas que ustedes dicen, simplemente enfocarte en lo que tu intuición te dijo y simplemente contar 5, 4, 3, 2, 1 y ya lo hiciste. Y ya está.
Entonces, esa es una de las técnicas que he aprendido hace unos días y de verdad que me ha servido muchísimo porque tú, Jesús, me conoces más o menos profundamente en el curso que tomamos y sabes que soy de unas personas que quiero hacer y todo se queda de alguna manera en mi mente, se queda en el espacio y al final uno nunca toma acción y simplemente las cosas no suceden. Entonces, de verdad que esta técnica me pareció súper motivadora, es más realista, ¿no? Porque creo que nos pasa mucho esto, ¿no? Tenemos tantos sueños, tantas cosas y simplemente se quedan en el camino porque nos llenamos de esas cosas que ustedes dicen, miedo, excusas, vergüenza. Entonces, si simplemente le ganamos al cerebro en esa ventana de 10 segundos y tomamos esta técnica regresiva, yo creo que podemos hacer más cosas, ¿no? Buenísimo. Esa era la Cintia del pasado. Ahora la Cintia del hoy y del mañana es una mujer poderosa, empoderada, amorosa y valiente. Gracias por compartir. Yo vi lo mismo. Ahora justo estoy, no quiero lavar los platos. 1, 3, 4, 5 los lavo. Ya me voy a dormir. Buena recomendación para todos. Que la técnica es al revés, no es empezar del 1, sino de ¿por qué? ¿Por qué dice del 5 hacia atrás? Porque si tú cuentas 1, 2, 3, 4, te puedes ir hasta el 100 y no lo hiciste tampoco. Entonces, si tú empiezas al revés, de 5, 4, 3, 2, 1, ya después del 1 no hay nada, tienes que hacerlo ya. Se tiene que hacer regreso. Eso es lo que puntualizó, ¿no? Esta coach. Excelente. Pues digamos que en este proceso de aprendizaje, continuando, se hablan de diferentes zonas, ¿sí? Esas zonas, ¿qué son? Son los diferentes estadios por los que normalmente nosotros pasamos para de alguna manera generar un aprendizaje. Estas zonas de aprendizaje fueron como expuestas en un libro que se llama El arte de soplar brasas. Si alguien quiere como profundizar en este tema. Ese libro es de Leonardo Walk. Él es un maestro del coaching ontológico, digamos que es como de una de las personas que más representa este movimiento. Y él habla de eso, de que nosotros normalmente cuando estamos en un proceso de aprendizaje, pasamos por alguna de estas zonas y una de ellas es la zona de confort. Yo creo que todos hemos escuchado hablar de la zona de confort. De hecho, últimamente, pues, lo escuchamos a nivel de influencer, como sal de tu zona de confort, no te quedes ahí, te estás estancando. Particularmente, la zona de confort no es ni buena ni mala. O sea, en lo que pienso, no es ni buena ni mala. O sea, son acciones en estas zonas, tú vas en piloto automático porque como hablaba inicialmente, cuando tú ya aprendes algo, tú no lo piensas para hacerlo, tú ya lo haces, como manejar carro. Tú manejas tu carro y si ya sabes, tú no vas pensando close, acelerador, freno, no. Tú lo vas haciendo y vas haciendo otras actividades, o sea, no es malo, vas en automático y porque ya aprendiste a manejar, lo puedes hacer. En esta zona no hay temor, no hay estrés, porque pues tú ya lo sabes, ya te mueves, es tu zona, te mueves con total facilidad. Entonces, en esta zona ocurre eso, o sea, no estás en proceso de aprendizaje ni estás aprendiendo, pero pues igual ya haces ciertas cosas de una forma mecánica, entonces es como ir en transparencia. No es malo porque pues igual tú puedes estarte en esta zona un tiempo y pues de pronto dices, bueno, laboralmente estoy en mi zona de confort y quiero empezar como a dedicarle más tiempo a mi familia, ¿sí? Entonces estaría bien que te quedes en tu zona de confort si tú en ese momento quieres como invertir tu tiempo, tu energía, porque el hecho de aprender, sabemos que tienes que invertir tiempo, tienes que invertir energía, lo quieres enfocar en otra cosa. Por eso ese tema de pronto de que las redes sociales y los influencers lo tacharon como algo malo,
pues no es tan malo. O sea, una zona de confort es una zona donde si tú quieres estar en un momento dado, lo puedes estar y está bien, ¿sí? No es algo malo. Pues es una percepción muy personal, pero de eso trata. Es como la zona donde tú estás cómodo y ya sabes lo que tienes que hacer y lo haces de forma automática. La siguiente zona es la zona, la otra zona que se habla, es la zona de expansión. En esa zona es donde ocurre el aprendizaje. Esa zona, obviamente, todo aprendizaje requiere tiempo, requiere esfuerzo. Al principio, cuando nosotros estamos aprendiendo, eso nos genera de cierta forma como una incomodidad porque no sabemos cómo hacerlo, porque tenemos que estudiar, hacer, y de pronto a la primera no nos sale, entonces no nos gusta. Entonces, en esa zona de expansión se generan como esos sentimientos como de incomodidad. Hay para que se dé esa zona de expansión, hay dos como condiciones que se deben dar. Una es reconocer que no sabes, porque cuando tú decides aprender algo es porque evidenciaste o en tu concepto definiste que no, declaraste que tú no sabes hacer que tú no conoces o no sabes por lo menos pintar, ¿sí? La segunda condición que se debe dar es que tú tengas voluntad. Tú puedes identificar que no sabes algo, pero si no tienes la voluntad, pues tú no vas a tomar acción en ello y no vas a ubicarte en esa zona de expansión, que es la zona básicamente de aprendizaje. Mientras más aprendes, por eso se llama expansión, porque mientras más aprendes, tú amplías esa zona, ¿sí? Entre más aprendas, esa zona va a ser más grande. Y cada vez pues nos damos cuenta que hay un micrófono abierto. No, yo creo que ya. Mientras más aprendes, te das cuenta que sabes menos. Pero con eso puedes igual tú seguir, y esa es como la idea de expandirla, ¿sí? La siguiente zona es la zona del temor. En esta zona entonces no hay aprendizaje, entonces era lo que hablaba Dani del tema del temor, de que yo no sé, de que mejor me quedo como no muestro mis deficiencias en saber algo, y eso ocurre mucho de pronto en las organizaciones. El tema de esconder los errores y esconder la ignorancia para que no se den cuenta y piensen que yo sé y ahí me quedo, ¿sí? Como en esa zona de temor. Pues como su mismo nombre indica, habla es como del tema del miedo a exponerse, del miedo a que se den cuenta y del miedo como a ese esfuerzo y a ese tiempo que tú tienes que invertir cuando empiezas a aprender. Estas zonas, ninguna contiene a la otra, ni están como contenidas, ¿sí? O sea, son independientes. Tú puedes estar hoy en la zona de confort, en tu trabajo, mañana puedes decir, me voy a la zona de expansión porque pues llegó un nuevo requerimiento, me ascendieron, cambié de área, entonces, y puedes incluso estando en la zona de expansión, volverte a la zona de confort y a la zona del temor. O sea, no es algo que sea secuencial, ni que alguna contenga la otra. Entonces, importante como esa parte de esas tres zonas. ¿Por qué traemos este tema a la charla? Porque pues es importante nosotros identificar dónde estamos y si realmente queremos estar ahí, para saber qué debemos hacer para cambiarnos. Por ejemplo, si nosotros estamos en la zona de confort, identificamos que laboralmente estamos en la zona de confort y queremos ir a la zona de expansión, pues entonces empiezo a tomar acción en aprender algo en algo que me interese. Hay algo que me llamaba la atención cuando nos hablaban de este tema, y es que uno normalmente piensa del tema del aprendizaje, aprender algo para que me sirva para la vida, ¿sí? O sea, el concepto que, pues, en mi caso, pues, mis padres como me inculcaron, como aprenda algo para la vida. Lo importante no es tanto algo para la vida, sino algo que tú disfrutes. También es importante o es bueno
empezar a trabajar en realmente yo qué quiero aprender, porque muchas veces en eso que a mí me gusta, descubro que me sirve para mi trabajo. Por ejemplo, alguien me da un ejemplo muy claro y era el tema de la persona era ingeniera de sistemas y tomó unas clases de arte. Y en esas clases de arte él descubrió, nada que ver con sistemas, él descubrió que en una clase le empezaron como a dar el tema de los colores, ¿sí? De las combinaciones. Y él llegó a su trabajo y en una le pusieron como una tarea de diseñar la presentación, la página de inicio de la aplicación que iban a sacar. Y esa enseñanza que les dieron allá en la clase de arte le sirvió para él poder hacerlo. O sea, él dijo, yo nunca pensaría que eso me iba a conectar, pero todo en esta vida que se aprende en algún punto sin quererlo, nosotros lo usamos y nos sirve. Entonces, la invitación también como no solo a centrarnos en aprender cosas que nos sirvan para el trabajo, sino también cosas como que nos gusten y todo va haciendo match en algún punto. Entonces, ese era el tema como de las zonas de aprendizaje que queríamos como contarles. Buenísimo. Y aquí ya como de acuerdo a esas zonas que les comentamos, ¿ustedes en qué zona creen o en qué zona identifican están en este momento? No sé, laboralmente, en su negocio, en su familia, porque pues igual esas zonas es en general de aprendizaje sin importar en qué campo. No sé si alguno quiere compartir en qué zona se siente identificado y como les decía, ninguna de las zonas, o por lo menos la de confort no es mala, y la de expansión pues menos. Entonces no sé si alguien quiera compartir, como en qué zona se sienten identificados en este momento, de pronto. ¿Qué se inventan, chicos? ¿Dónde cree que nos encontramos? En base a estas distinciones que acabamos de traerles con Clau, ¿no? Temor, expansión, confort. Pueden escribir por el chat o levantar la manito. Bueno, en mi caso, yo estaría como en la zona de expansión, porque ahorita en el trabajo tengo muchos retos. Yo antes venía como, mi experiencia era en banco y ahora estoy trabajando para el negocio de trenes. Entonces, es totalmente nuevo para mí. Entonces, estoy como en la parte de expansión, pero también podría yo como identificarme un poco en la zona de temor, porque como todo está nuevo, uno tiene como miedo a no cogerla tan rápido, de pronto a no embarrarla, mejor dicho, es eso. Pero sí creo que estoy más en la zona de expansión. Qué bonito, Luz. Qué bonito. Muchos éxitos en este camino. Gracias. Igual nos podemos saltar, entonces un momento te saltas a la temor, pero vuelves a la expansión y ahí continúas aprendiendo y expandiendo tu zona de aprendizaje. Sí, esa es la idea. Gracias, Lili. Buenísimo. Quizás ahí retrocedamos a la anterior slide, Clau, como para que de repente, mientras tenga el ejemplo, puedan enfocarse. ¿Alguno más? Chicos, quisiera traer aquí a la mesa, compartirnos en qué zona consideran que se encuentran. Bueno, en mi caso yo también considero que estoy en una zona de expansión porque
estoy en un nuevo trabajo y estoy adquiriendo nuevos retos, ¿no? Porque me están poniendo llegar a una valla alta para cumplir un objetivo que tenemos como equipo, ¿no? De matricular a cierta cantidad de personas para este año. Y también porque en lo que yo me dedico a nivel personal de un pequeño emprendimiento que tengo, me están llegando ofertas laborales, ¿no? Que es el negocio que yo tengo de emprendimiento, ¿no? Y bueno, me considero que estoy en esa zona de expansión laboralmente. Ninguno en zona de confort, que bien todos estábamos en zona de expansión. Bueno, en zona de confort me considero que todavía estoy con un poco de temor de iniciar una nueva experiencia en tema de relaciones, ¿no? Porque yo hace tiempo estuve con alguien, pero ya terminé ese episodio y ahí me encuentro en una zona de confort porque no me animo, no me doy para eso todavía. Buena Rosita. Buenísima. Excelente. Bueno, yo creo que ya pues podríamos pasar con esta pregunta. No sé qué se llevan de la sesión. Y ya como para ir finalizando, chicos, les trajimos las distinciones diferentes, recapitulando el aprendizaje, conocimiento, enemigos del aprendizaje, y cerramos con la zona de confort y tal, ¿no? Así que de todo ello, ¿qué les ha marcado más? ¿Qué les ha gustado? El video. Al pandita. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿me escuchan? Sí. Hola. Sí, Víctor. En lo personal me llevo algo que dijeron muy cierto, ¿no? Que estar en la zona de confort, pues después de todo no es tan malo. En realidad, según como yo he conversado con algunas personas, lo malo es quedar mucho tiempo, al menos mi opinión, ¿no? Quedarse mucho tiempo en la zona de confort. Yo justo he hablado estos días con uno de mis amigos y les comentaba el trabajo, ¿no? Unos compañeros. Oye, ¿por qué no te animas a algo más? Le decía, ¿no? Y él me decía, no, así estoy bien. Ya aquí ya me acostumbré, me decía, ¿no? Y me decía, no, por ejemplo, una excusa, no, me da flojera estudiar, ponte 3 años, 5 años. Y yo le decía, bueno, en mi mente decía, pucha, tiene muchos miedos de repente, ¿no? O de repente muchas excusas como flojera. Y es justamente el tema que tocamos hace un momento, en qué situación nos encontramos, ¿no? De repente procrastinas mucho, de repente tienes vergüenza para poder avanzar. Y regresando al tema, la zona de confort después de todo no es tan malo, es una zona donde tú te sientes seguro, estás tranquilo, pero después tienes que salir para poder, para que haya, digamos, una expansión, ¿no? Porque es bueno, yo en ese punto es bueno. Tienes que salir, tienes que arriesgarte, de lo contrario no vas a adquirir experiencia, no vas a adquirir conocimiento, y de ahí regresas a tu zona, descansas, y de ahí vuelves a salir. Es mi opinión, ¿no? Lo que me llevo de webinar. Excelente, compadre. La siguiente tú das el webinar, ¿ah? Sí. Ya no, ya. Cuando quieras. Y hay algo que decías, cuando tú aprendes, amplías la zona de expansión y ya eso que expandiste en algún punto, como ya lo aprendiste bien, se vuelve en tu zona de confort y ahí sigues avanzando, ¿sí? Entonces, pues lo dijiste al final y hace bastante sentido. Mientras nos van compartiendo, chicos, les he dejado por el chatcito un link para que igual se vayan conectando. Así que mientras vamos, es hora de entrenar y ganar. Por estar atentos. Así que el premio son sesiones de coaching gratuitas. Sí, gratuitas. Algunas sesiones de coaching valorizadas en mucho dinero. Completamente gratuitas, con amor y con cariño.
Así que ahí por el chatcito le dejé un link para que se vayan conectando. Te robó pantallita, ¿sí, Clau? Sí, dale, Dani. Para ir viendo quiénes se van conectando. Ahí vamos a hacer un pequeño jueguito para ir cerrando la sesión. Pantalla se ve oscura, creo, ¿no? Voy a compartir. Vayan ingresando ese link y una vez que ingresen ese link le vas a pedir un número. Y el número es el que está ahí en el chatcito, 544-4185. Es el número telefónico, pero no es chico, no. Vayan a marcar. Ya, bacán. Ya tenemos a Ricardo, Walter, Francisco. Bien. Rosita, pueden escoger sus avatars. Poniéndose guapos con sus avatars ahí. Tenemos 4. Tenemos unos 30 segundos. Si es que alguien necesita ayuda, nos avisa. Cintia, Edwin. Tenemos a Edwin, Cintia, Rosita, Ricardo, Walter, Francisco. Ahí en Paulita. Tenemos un muñequito de nieve. Un suricata, un morón, un unicornio feliz. Tigrecito, un pollito. Un perrito. Entonces un pandita con cachitos para. Ya. Le damos. ¿Clau? Sí, yo creo que sí, Dani, para no Ya. extendernos más. Dale. Somos lo que somos. A ver. ¿Cómo es esto, chicos? Ustedes, vamos a hacer una pregunta de prueba. ¿Ya? Sobre este tema que hemos puesto. Es una pregunta de demo nomás, un calentamiento. ¿Ya? A ustedes se les va a presentar una pregunta y ustedes van a tener que contestar alguna opción de aquí abajo. ¿Ya? Por ejemplo, en este caso, la Tierra es, algunos será redonda, otros será cuadrada, ¿no? Que no se olviden de presionar su opción. Ya. En este caso, bueno, esto ha sido una demo, nada más. ¿Vale? Y ahí te sale el marcador, ¿no? ¿Quién latinó? Así que, ahora sí vamos con la pregunta de verdad. ¿Cuál no es una zona de aprendizaje? Lo que hemos conversado. Tenemos 7 respuestas. Bienestar, ¿no? Ya habíamos hablado que las zonas de aprendizaje son en confort, temor o expansión, ¿no? Qué buenísimo. Ricardo va punteando. Sí, con la pregunta de trucha de la Tierra, pero ahí les contamos. Aprendizaje y conocimiento son sinónimos. Y acá incluso ganamos por puesta de clic, ¿eh? Es el clic más rápido del oeste. ¿La verdadera o falso? Falso, todos acertaron. Otro, Entendido el concepto. al 100%. Uy, Estela va ponteando. Top 3, Estela, Ricardo, Francisco. Se va metiendo en el top 3, ¿ah? El clic más rápido. ¿Qué zona de aprendizaje? Vamos en piloto automático. La confort, temor, expansión, ninguna. Confort, 5 respondieron confort, 1 temor y 1 ninguna.
es en confort, ¿no? Cuando estamos en zona de confort, estamos en auto. Uy, Francisco va tomando posiciones, ¿ah? Queda primero Francisco y Pau se mete en el podio. Vamos, ya es la 5 de 6, antepenúltima. Proceso en el cual se adquiere y se desarrollan habilidades. ¿Qué será? Se adquieren y se desarrollan habilidades. ¿Será conocimiento, aprendizaje, ambas, ninguna? Están pensando, están pensando. Habilidades. Aprendizaje. Bien, vamos por la... Bueno, esta última es ya más que nada un poco feedback de la sesión. ¿Qué les ha parecido la sesión? Regálanos ahí su feedback, muchachos, de también como oportunidades de mejora, porque nosotros lo tomamos en cuenta y vayamos reforzando en los webinars siguientes. Y después ya en la siguiente slide compartimos el podio. Compartimos el podio, muchachos. Bien, me pareció buena, interesante, nutritivo, constructivo, excelente, chévere. Buenísimo. Muchas gracias, chicos. Gracias por darnos su feedback. Vamos a ver el ganador, la ganadora. Cintia. Estela, Estelita, felicitaciones. Ganadora de clases de coach gratis. Ese podio se movió hasta el último. ¿Eh? Ajá. Hasta el último. No se preocupen los demás que tenemos un nuevo webinar y ahí todavía pueden ganarse las sesiones de coach. En nuestro siguiente webinar, que es este viernes, ahí cerramos con broche. Los que vienen, y bien, se vienen algunos más. Así que, nada, y Lili, Clau, unas palabras de cierre. Muchas gracias a todos por la participación, por acompañarnos y pues esperamos les haya hecho pues sentido las diferentes distinciones, pues de acuerdo al Kahoot vemos que pues quedaron claras. Y nada, invitarlos a seguir aprendiendo y a seguir mejorando y recordando que pues el aprendizaje es algo que nos sirve realmente como para seguir proyectándonos y seguir avanzando en lo que nosotros queremos y en alcanzar nuestros sueños. No sé, Dani, si quieres agregar algo más. Sí, sabe complementar y solo muchas gracias por estar también. Les agradezco infinitamente de corazón por haber estado. Espero que haya sido de valor todo lo que hemos traído con Clau y yo. Les invitamos a que nos acompañen en las siguientes sesiones. Y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, gracias. Y no se olviden que conocimiento e información es poder. Así que ahí nos vemos. Chao, chao. Chao, gracias. Muchas gracias. Que pasen buena noche. Gracias. Igualmente, Gracias. Chao. Gracias, buenas noches con todos. Listo, Dani, uno menos. Dani, ¿cómo descargo? Porque yo estoy acá en el